justamente vamos a estudiar lo que es la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal, en el cual justamente vamos a ver regresión lineal simple, ¿no? Eso es justamente lo que vamos justamente a estudiar ahorita. Entonces, ¿en qué consiste justamente la regresión lineal? La regresión lineal justamente estudia, ¿no? Estudia justamente la forma de la asociación, ¿no? Entre dos variables de estudio. La variable justamente dependiente y la variable independiente, ¿no? O también viceversa. Entonces colocamos aquí lo siguiente, ¿no? Sirve para estudiar la forma, miren aquí, la forma de la asociación, entre dos variables de estudio, ¿no? Entre dos variables de estudio. Ahí está, entre dos variables de estudio. ¿Cuáles son justamente esas dos variables de estudio que justamente vamos a tener en cuenta, ¿sí o no? La variable justamente independiente y la variable justamente dependiente. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Que dichas variables de estudio vendría a ser justamente lo siguiente, ¿no? La variable, mire usted acá, la variable justamente independiente, la variable independiente y la variable justamente dependiente, ¿no? Eso por favor tenerlo muy en cuenta. Entonces ahí tendríamos justamente la definición de una regresión lineal, ¿sí o no? La definición de una regresión lineal simple. Todo esto justamente va a estar expresado matemáticamente mediante la ecuación de la recta, ¿sí o no? Y hemos estudiado justamente la ecuación de la recta, justamente, ¿no? Cómo se grafica en el plano cartesiano la ecuación de la recta, ¿no? Cuando una recta justamente tiene pendiente positiva, recuerde, ¿cómo era? Era así justamente la posición, ¿sí? Cuando una recta tenía justamente una pendiente negativa, ¿cómo era la posición? Así, ¿no? ¿Se acuerda, no? Eso justamente se ha estudiado en clase. Entonces, eso por favor tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Vamos a colocar justamente un ejemplo, ¿no? De relación entre dos variables. Como por ejemplo, podríamos justamente colocar lo siguiente, ¿no? A ver, acá colocamos justamente la edad, mire, la edad, y acá podemos colocar justamente la estatura, ¿sí? Mire usted acá. Ahora, la edad y la estatura justamente existe una relación causal, ¿sí o no? Una relación justamente de causa-efecto. Pues si usted acá es observador, usted simplemente va a indicar lo siguiente, ¿no? De que la estatura me representaría justamente una variable justamente dependiente. Vea, una variable dependiente, y la edad me estaría representando, por si acaso, una variable independiente. Independiente. Eso tenerlo justamente muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la estatura depende de qué, depende de la edad, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? La estatura depende de la edad. La estatura depende de la edad. Por eso que es justamente una relación causal, ¿no? Una relación de causa-efecto, ¿no? La estatura depende de la edad. Ahora, esta variable justamente dependiente, también se le reconoce justamente como la y, ¿sí o no? Y la variable independiente se le considera también justamente como la x. Entonces, eso por favor tenerlo muy en cuenta, ¿sí o no? Eso es lo principal que usted tiene que tener en cuenta con respecto a lo que es la regresión lineal, justamente, ¿no? La regresión lineal. Ahora vamos justamente a estudiar justamente el modelo justamente de regresión lineal, ¿no? El modelo lineal, ¿no? Entonces vamos a ver aquí justamente de frente, nos vamos justamente al grano con el tema, porque lo primero acá es justamente de que usted sepa identificar las dos variables de estudio, ¿sí o no? Eso es lo principal. Pues justamente con la regresión lineal, usted va a poder justamente pronosticar resultados. Es decir, por medio de la regresión lineal, por medio de la ecuación de la recta que usted tenga, usted va a poder justamente pronosticar resultados, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces acá vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Modelo lineal, mire, modelo lineal y su interpretación. ¿Ya? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el modelo lineal y su interpretación?
El modelo lineal que justamente yo les voy a explicar a ustedes es lo siguiente, mucha atención. El modelo lineal es justamente la ecuación de la recta, miren, ¿no? Y es igual a cuánto ax más cuánto más b. Eso es lo que debes tener en cuenta, ¿no? Ahí tienes entonces justamente el modelo lineal y su interpretación, mira, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente. Esa es la ecuación de la recta, ¿sí o no? Eso hay que justamente tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿no? La ecuación de la recta, ahí está. Acá entonces representamos la ecuación de la recta, ¿sí o no? Que es lo que debes tener en cuenta. Ahora, justamente acá hay que justamente considerar de que al A se le denomina justamente, bueno, en matemática el A vendría a ser justamente la pendiente, ¿sí o no? En matemática es la pendiente, un coeficiente justamente, depende de A, si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero acá vamos a denominarle coeficiente de regresión. Coeficiente de regresión, ¿ya? Coeficiente de regresión. Y el valor de B, ese valor de B era justamente intercepto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos explicado que era el intercepto, ¿no? Se le denomina parámetro de posición. Acá, ¿no? Parámetro de posición, ¿ya? Entonces, eso no olvidarse, ¿sí o no? El valor de A vendría a ser el coeficiente de regresión, justamente, ¿no? Vamos a ver el incremento o disminución dependiendo justamente del signo, justamente de A, ¿no? Coeficiente de regresión. El B vendría a ser justamente el parámetro de posición. En matemática le denominamos intercepto, por si acaso, ¿no? Intercepto. Significa que usted acá tiene que ser observador en algo, ¿sí? Si acá ubicamos justamente el sistema coordenado rectangular, mire, ve, acá ubicamos el sistema coordenado, acá también justamente ubicamos el sistema coordenado rectangular, miren aquí, mucha atención, vamos justamente a hacer dos tipos de gráfica, de la recta, por si acaso, vamos a hacer justamente dos tipos de gráficas, justamente de la recta. Recuerde que acá tendríamos el eje, pues, ¿de quién? El eje de las abscisas, eso recuerde, y el eje de las ordenadas, ¿no? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ya ustedes deben conocer eso. Cuando justamente veamos dos tipos de recta, como por ejemplo esta posición de la recta, mire, ve, ahí está. Esta es justamente una posición de la recta, y acá tenemos justamente otra posición de recta, ¿sí o no? Mire por acá, otra posición de recta, justamente por acá. Ahí tendríamos una posición de recta por acá. A ver, esta recta justamente que corte al eje Y, ¿eh? Esta recta que usted ve aquí, que corte justamente al eje Y. Algo así. Listo, mire. Ahí tiene, mire, ¿no? Ahí está. Entonces, usted simplemente va a tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Mucha atención, por favor, ¿eh? Mucha atención. Eso hemos hecho también en clase anterior. Acá tendríamos justamente el intercepto. Y este intercepto es el 0 punto y coma B. Acá está justamente el intercepto, que vendría a ser el 0 punto y coma B. Cuando la recta esté en esta posición, significa de que el coeficiente justamente de regresión es positivo, es decir, pendiente positiva. Y cuando la recta esté en esta posición, significa que el coeficiente de regresión, es decir, la pendiente, va a ser justamente como negativa, ¿sí o no? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, ¿sí o no? Eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahí están justamente las posiciones de las gráficas para que usted justamente pueda estudiar, ¿sí o no? Para que usted justamente pueda estudiar, ¿no? Eso es lo principal que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí está, mire, ¿no? La recta está en esta posición, significa de que el coeficiente de regresión positivo. La recta está en esta posición, significa que el coeficiente de regresión es negativo, ¿sí o no? Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Ahora vamos acá a estudiar lo siguiente, ¿no? Que justamente cuando el coeficiente de regresión sea positivo, significa que esto vendría a ser una regresión, mire, una regresión lineal positiva, ¿no? Ahí está, una regresión lineal positiva, por si acaso. Cuando el coeficiente de regresión sea justamente menor que 0, es decir, negativo, entonces vamos a decir que esto vendría a ser una regresión lineal negativa, ¿sí? ¿Ya? Negativa. Eso, por favor, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Eso tenerlo justamente muy, pero muy en cuenta. Ahora, después de esto, vamos a estudiar justamente la estimación de parámetros
¿no?, de la regresión lineal simple, ¿sí o no? Entonces acá justamente vamos a colocar lo siguiente, o también más conocido como el método de mínimos cuadrados también, ¿no? El método de mínimos cuadrados. Entonces acá voy a colocar lo siguiente, ¿no? La estimación, mire, la estimación de parámetros, ahí está, la estimación de parámetros de la regresión lineal, ¿ya? De la regresión lineal. ¿No? De la regresión justamente lineal, ¿no? Ahí está, de la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal, ahí está. Justamente para ello necesitamos justamente encontrar el valor de A y encontrar el valor de B, ¿sí o no? Entonces a eso se le denomina justamente pues el método de mínimos cuadrados. ¿Cómo encontramos el valor de A? El valor de A lo va a encontrar por medio de una formulita, miren, mucha atención, ¿ya? La formulita dice así, n por la sumatoria de xy, ahí está, por la sumatoria de xy, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, por si acaso, ¿no? Ahí tendríamos esto. Esto, por favor, tenerlo muy en cuenta. ¿Sobre cuánto? Sobre n por la sumatoria de x al cuadrado, mire, ve, menos la sumatoria de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahí tendríamos justamente la fórmula para poder encontrar ese coeficiente de regresión, ¿sí o no? ¿Cómo encontramos justamente el valor de b? El valor de b lo vas a encontrar de la siguiente manera. Mucha atención. Para encontrar b, su fórmula sería así. Miren aquí, sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria, miren, por la sumatoria de y menos la sumatoria de x por la sumatoria de ¿cuánto? De xy sobre ¿cuánto? Sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente las dos formulitas para poder encontrar el a y el b, ¿sí o no? Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí está, mire, las dos fórmulas justamente para poder encontrar el valor de a y el valor de b, ¿sí o no? Y con eso usted puede encontrar la recta, pues justamente, ¿no? La recta de regresión lineal, ¿no? Ahí está. Esto se le denomina justamente el método de los mínimos cuadrados, por si acaso, ¿no? El método justamente de los mínimos cuadrados también. Ahí está justamente la formulita, ¿no? Y ahora justamente vamos a estudiar lo siguiente. Hay que tener en cuenta algo, pues, ¿no? De que donde, por si acaso, donde el valor de n vendría a ser justamente el número de pareja de datos. Número de parejas de datos, por si acaso, ¿ah? Número de parejas de datos. Ahí tenemos el valor de n. Y ahora justamente vamos a estudiar lo siguiente, ¿no? Vamos a estudiar justamente lo que es el coeficiente de correlación, ¿sí? ¿No? Correlación lineal simple vamos a estudiar ahora, ¿no? ¿Para qué sirve justamente la correlación? Entonces vamos a colocar acá entonces correlación lineal, mire, ve, correlación lineal simple, ¿sí o no? Cuando yo les hable de la correlación lineal simple, ¿para qué sirve justamente la correlación lineal simple, ¿sí o no? La correlación lineal simple justamente se encarga justamente, ¿no?, de ver la relación, ¿no? Estudia justamente la relación de dos variables, ¿sí o no? Estudia la relación de dos variables, ya sea la variable justamente cuantitativa o ya sea la variable justamente cualitativa, ¿sí o no? Entonces justamente mide justamente el grado de relación, de esas dos variables, ¿sí o no? ¿Por medio de quién? Por medio del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí o no? Entonces justamente acá vamos a estudiar una formulita chiquita en el cual se le denomina coeficiente de correlación de Pearson. Mucha atención aquí. Vamos entonces acá a estudiar ese coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Colocamos entonces acá. Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Pearson es, ¿ya? Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson, señores. Ahí está. Oye, ¿cuál es justamente ese coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente de correlación de Pearson se trabaja de la siguiente manera. Miren aquí la formulita. R. Se representa por una R.
No me vaya a decir radio, ¿eh? R es justamente dicho coeficiente de correlación de Pearson, en el cual se representa de la siguiente manera. Mucha atención aquí. El coeficiente de correlación de Pearson, entonces, la representación, o su formulita, como usted lo quiera determinar, sería de la siguiente manera. Mucha atención. La fórmula es así, ¿eh? Así que todos, por favor, atentos. N, que es el número de pareja de datos, multiplicado por la sumatoria de X por Y, mira, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. ¿Todo entre cuánto? Todo sobre la raíz cuadrada, mire bien, todo sobre justamente la raíz cuadrada de ¿quién? Mírame, todo sobre la raíz cuadrada de esta estructura. Mire, mucha atención. Colocamos acá justamente paréntesis y sería lo siguiente. N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo esto al cuadrado, ahí está. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Mira, mucha atención a la formulita, ¿eh? N al coeficiente de correlación por la sumatoria de Y cuadrado menos la sumatoria de Y, todo esto justamente al cuadrado, ¿no? Ahí está. Miren, ahí está. Este vendría a ser entonces la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí o no? Entonces, con esto vamos a ver justamente lo siguiente, ¿no? Acá justamente podemos medir, ¿no? Medir la fuerza de relación, como le acabo de indicar hace rato. La fuerza de relación entre justamente las variables justamente cuantitativas o cualitativas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y justamente se mide esa fuerza de relación mediante el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Ahí está, mira, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Recuerden que acá tenemos que ver si existe una buena regresión lineal o justamente los datos no se van a ajustar, ¿no? Adecuadamente, ¿no? A los datos reales, ¿no? Que es lo que se busca. Ahora, acá justamente tiene una variación, pues señores, tiene una variación. Donde este coeficiente de relación varía de la siguiente manera, de menos 1 hasta 1, ¿no? Entonces tenemos justamente una variación general, señores. Una variación general. ¿Cuál es esa variación general en el cual usted tiene que tener en cuenta? Mire, la variación general sería de la siguiente manera. Y acá, por favor, todos atentos, ¿ya? Acá vamos a colocar entonces la variación general. Mucha atención a lo que voy a explicar, por favor, aquí, ¿ya? En esta variación general vamos a considerar lo siguiente. Justamente lo que me están indicando acá, ¿no? Que justamente ese coeficiente de regresión tiene una variación, ¿sí o no? Varía desde menos 1 hacia 1. Mínimo valor, máximo valor, se podría decir, ¿sí o no? Entonces acá usted va a considerar así. Acá vamos entonces a colocar justamente el mínimo valor, menos 1, ¿ya? Y acá vamos a considerar justamente lo siguiente, ¿no? El 1, ¿sí o no? Más 1. Esa es la variación en la cual usted tiene que tener en cuenta. Por acá también vamos a considerar justamente el 0, por si acaso, ¿no? El 0. Ahí está. Y justamente acá lo vamos a dividir en partes. Mucha atención. Lo vamos a dividir en partes. La primera parte acá va a ser el 0,5. Mira, 0,5. Y acá sería justamente el menos 0,5. Mucha atención. ¿Qué sucede cuando ese coeficiente justamente de correlación de Pearson me sale igual a 0? Si me sale justamente igual a 0, vamos a decir de que no existe correlación, por si acaso, ¿ya? No existe correlación. Eso justamente cuando me salga igual a 0, por si acaso. Cuando me salga igual a 0. Cuando justamente me sale igual a 1, vendría a ser justamente una correlación positiva perfecta, ¿no? Ahí está. Cuando me salga 0,5, vamos a decir que esto vendría a ser una correlación justamente positiva. Así vamos a indicar una correlación justamente positiva moderada, por si acaso, ¿no? Una correlación positiva moderada, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Cuando me salga menos 0,5, vamos a indicar entonces que vendría a ser una correlación, mire,
una correlación justamente, obvio, negativa, una correlación justamente negativa, pero también moderada, ¿no? Moderada. Eso también, por favor, considera. Y cuando me salga justamente igual a -1, significaría que es una correlación negativa perfecta, ¿sí o no? Una correlación negativa perfecta. Ya no lo coloco justamente por cuestión justamente de espacio ahí, ¿no? Ya no lo coloco por cuestión de espacio. Entonces recuerde ahí, correlación negativa perfecta, correlación positiva perfecta, ¿sí o no? Correlación negativa moderada, correlación negativa justamente positiva moderada, ¿sí o no? Y cuando me salga igual a 0, significa que no existe correlación, ¿no? No hay correlación ahí. Ahora acá vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo por partes. Esta parte morada, mira, ¿ven? Esta parte morada. Y acá justamente una parte de color justamente, a ver, una parte de color naranja por acá, ¿no? Una parte justamente de color naranja. Y por acá también la otra parte de color naranja. ¿Sí? Mucha atención. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando justamente tengas esta parte morada vendría a ser una correlación positiva justamente moderada, hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Porque recuerde que a la derecha están los positivos y a la izquierda justamente ¿quiénes están? Los negativos, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? A la izquierda justamente los negativos, ¿no? Y a la derecha justamente los positivos, ¿sí? ¿no? Entonces acá colocamos lo siguiente, ¿no? Correlación, ¿no? Mira acá vamos a ver si sale. Correlación positiva, mira, positiva baja, mire, ahí está. Correlación positiva baja. Acá sería justamente lo siguiente, ¿no? Correlación, mire, correlación positiva alta, ¿sí o no? Ahí está, mire, ¿no? La correlación justamente positiva alta. Acá también colocamos lo siguiente, ¿sí o no? Acá colocamos justamente correlación, mire, correlación negativa baja. Y acá colocamos justamente lo que es la correlación negativa justamente alta, ¿sí o no? Ahí está, mira, ahí tendríamos eso. Entonces, por favor, tener en cuenta esta variación, ¿sí o no? A esto de acá se le denomina justamente la variación justamente general, ¿no? La variación general del coeficiente de regresión, ¿no? La variación justamente general del coeficiente de regresión. Eso tenerlo muy en cuenta. Ahí es entonces justamente los valores justamente en el cual le puede salir de este coeficiente de correlación justamente de Pearson, ¿sí o no? Entonces, esa es la primera parte. Lo que nos faltaría calcular es justamente el coeficiente de determinación, ¿sí o no? El coeficiente de determinación que lo vamos a ver justamente en el siguiente video. Pero esta es la parte justamente esencial de lo que es una regresión lineal.